Continuando en este estudio de Colosenses, estamos ya avanzando hasta el verso 25. Así dice la palabra del Señor: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está revelando cuál es el propósito de su ministerio, y dice que simplemente hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú tienes la certeza de saber lo que tienes que hacer de lo que Dios te ha llamado a hacer? Pablo tenía una certeza, tenía el propósito de anunciar la palabra del Señor, así como Él me ha encomendado, ni más ni menos, sin añadir ni aumentar nada, sino anunciar cabalmente la palabra del Señor. Pablo decía también que él debía enseñar todo el consejo de Dios, cumplir todo. Esa es la misión que también nosotros como hijos de Dios tenemos, de cumplir con todo. ¿Y qué es todo? Predicar todo el consejo del Señor. ¿Y qué es todo el consejo de Dios? Es el mensaje de Dios dado desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que cumplir nosotros con esa misión, hacer lo que Dios quiere que yo haga al proclamar su verdad. Eso es lo que decía Pablo. Y también lo que nosotros tenemos que entender, amados, Dios nos ha llamado también para proclamar su verdad. Y la verdad de Dios es la palabra del Señor. De esta manera vamos a cumplir nosotros con nuestra misión en este mundo. De alguna manera también nuestro ministerio se resume en esto. ¿Qué hacemos? Predicamos a los incrédulos. Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio a la gente que no conoce a Dios. Instamos a tiempo y fuera de tiempo, estamos todo el tiempo proclamando la palabra del Señor para que la gente venga al conocimiento de Dios. Empezamos por nuestra familia, amigos, por la gente que conocemos o no conocemos. Salimos a predicar la palabra del Señor a la gente que no lo conoce. Pero también nosotros estamos puestos para enseñar a los creyentes en el propósito de edificar la vida de los creyentes. Pablo tenía muy bien entonces marcado su ministerio dado por el Señor, predicar la palabra a los incrédulos y enseñar y edificar a los creyentes. Aquí estamos reunidos por una misión específica. ¿Saben cuál es esa misión? Ser edificados en la palabra del Señor. Aquí están cada uno de ustedes y yo también para ser edificados en la palabra del Señor. Entonces, de la manera que Dios quería que lo haga, ustedes saben que el apóstol Pablo era movido permanentemente por el Espíritu Santo. Él no hacía nada que Dios no le mandaba hacer y no iba a ningún lugar a donde Dios no le mandaba ir. Aún a pesar de tener ese corazón para ir a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor, pero el mismo apóstol Pablo dice: a mí el Señor me ha prohibido ir a ciertos lugares. Simplemente nosotros tenemos que entender que estamos en las manos del Señor, que no hacemos nuestra propia voluntad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos da a entender. Yo quisiera ir a muchos lugares, pero tengo que tener la certeza dónde Dios me ha puesto para predicar su palabra. Amén. Quisiéramos estar en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Tienen esa sensación en sus corazones? Quisieran estar aquí, allá, más allá, en diferentes países, en sus propios países, predicando, proclamando la palabra del Señor. Quisiéramos estar en diferentes lugares, pero nosotros tenemos que tener la certeza dónde Dios nos ha puesto. Y es allí donde tenemos que establecer la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces Pablo sabía cuál era su llamado. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Le dijo: irás a los gentiles y serás apóstol a los gentiles. Y esa es la misión que él cumplió. Dios diseñó exactamente a dónde él iba a ir, y fue allí donde Dios le dijo que iba a ir. Es importante que tengamos nosotros un corazón abierto y un corazón obediente al mismo tiempo. Abierto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos y obediente para hacer exactamente, cabalmente lo que Dios nos manda hacer. Estamos aquí, entre tanto Dios dice que estemos aquí. Y nos vamos a mover cuando Dios nos diga que nos movamos. Pero tiene que ser Dios el que guíe nuestro caminar, Dios el que abra los caminos para nosotros, para que simplemente nosotros hagamos la voluntad del Señor. Y recuerden que antes de morir, el apóstol Pablo dijo: he cumplido mi ministerio, he acabado mi carrera. ¿Cuántos quisieran tener esa misma satisfacción, tener esa sensación de beneplácito por haber obedecido al Señor? He acabado mi carrera, he cumplido mi ministerio. ¿Qué más? Solamente me toca ir a la presencia del Señor a disfrutar ahora, porque he cumplido con todo lo que Él me ha encomendado. ¿Alguno de ustedes ya quisiera, como Pablo, decir eso? ¿Está listo para partir a la presencia del Señor? ¿Está satisfecho de haber hecho la obra que Dios le ha encomendado hacer?
Creo que estamos en el kinder, ¿verdad? Recién estamos empezando realmente a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Hay mucho camino que tenemos por recorrer y lo que tendríamos que decirle, Señor, espérate un momento, todavía no estoy listo. Recién estoy entendiendo tu propósito, tu voluntad para con mi vida, Señor. Más bien dame la gracia, la fuerza y la sabiduría para hacer la obra, aquella obra a la que tú me has llamado a hacer conforme a tu propósito y tu voluntad. El gran deseo de todo creyente en cualquier ministerio que tenga es cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, Él la expresa, y esa voluntad para nosotros es proclamar la palabra de Dios en el lugar que Dios nos ha llamado a proclamar. Dios nos ha puesto, específicamente a nosotros que venimos de diferentes países, nos ha puesto en este lugar, y es aquí donde tenemos que proclamar la palabra del Señor. Sabemos que hay necesidad en diferentes lugares, pues aquí también hay necesidades de la palabra del Señor. Entonces, entendamos esto, y Pablo no dejó que nada absolutamente detuviera ese propósito de Dios en su propia vida. Él simplemente luchó, como él mismo dice, he peleado. Esto implica lucha diaria. Esto implica que la carrera que estamos nosotros corriendo no es una carrera fácil. Tenemos que pelear. Eso implica realmente tener una actitud, esa actitud dispuesta de estar en ese frente de batalla todos los días. La vida del creyente no es fácil, amados. Es de lucha diaria. Amén. Yo sé que están frunciendo el ceño muchos esta noche. Y es así. Háganlo. Tengan esa actitud de ser soldados que pelean la batalla todos los días. Pablo dice, he peleado. Y cuando uno ha peleado, ¿cómo está? Cansado, ¿verdad? Pero con la satisfacción de haber hecho la obra del Señor. He completado el propósito de Dios. He acabado mi carrera. Esa es la meta del ministerio, amados. Cumplir cabalmente, no hacer un trabajo a medias, no ser negligente en aquello que Dios nos ha llamado a hacer, sino hacer cabalmente la obra del Señor. ¿Saben ahora cuál es la obra del Señor para sus vidas? ¿Cuál es el llamado que el Señor tiene para cada uno de ustedes? Es importante que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, ¿cuál es ese llamado? Muéstrame, Señor. Yo no quiero ser negligente, sino quiero ser diligente. Hacer la obra del Señor diligentemente, con esmero, con esfuerzo. Vayamos al verso 16 de Colosenses 1. Dice así la palabra: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Allí está, vamos a descubrir esta noche el misterio. Aquel misterio que estaba oculto desde los tiempos antiguos, vale decir, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Cada uno de nosotros somos sus santos, amén. Todos los creyentes son los santos del Señor. Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos proclamando en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje de nuestro ministerio? El mensaje de nuestro ministerio, amados, es compartir el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos. ¿Algún misterio? Bueno, esa palabra misterio obviamente nos pone un gran signo de interrogantes en la mente, ¿verdad? Pero el Evangelio de Cristo era ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, como dice la palabra. Es algo que estaba escondido a la gente desde tiempos antiguos, pero que ahora ha sido revelado, dice el apóstol Pablo. ¿A quiénes? A sus santos, a nosotros. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Nuestro mensaje es el misterio. Dar a conocer aquel misterio. Ese misterio todavía es misterio para muchas personas. Para nosotros ya no es misterio porque ya nos ha sido revelado, pero sigue siendo misterio para muchas personas. Por cierto, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, corroborando por qué era un misterio en el Antiguo Testamento, por qué todavía no había sido dado a conocer desde el Antiguo Testamento este mensaje del Evangelio. Y dice así la palabra: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo sé que muchos de ustedes se han enfrentado ante muchas situaciones en la palabra de Dios misma, cosas que ustedes quisieran conocer, pero que de alguna manera la palabra nos da a conocer solamente las cosas que Dios ha considerado darnos a conocer, y que hay muchas cosas secretas, hay muchos misterios todavía en la palabra del Señor que Dios no nos ha dado a conocer completamente a nosotros. Y aquí la Biblia nos dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas ¿a quién pertenecen? Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay muchas cosas que nos van a ser reveladas solamente cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en el cielo. Entonces Dios tiene algunos secretos que nunca le cuenta a nadie.
Y ahí es donde nuestra inteligencia termina. Y por supuesto comienza la inteligencia de Dios. Allí nosotros podemos ver que realmente esta palabra de Dios que dice que nuestros pensamientos son tan pequeños y los pensamientos de Dios son tan altos, la diferencia es entre el cielo y la tierra. Ahí podemos entender realmente nuestra pequeñez, ahí podemos entender que nuestra inteligencia es tan limitada y la de Dios es tan grande, tan alta y tan sublime. Y es así que solamente podemos rendirnos delante del Señor y decirle: Dios, tú eres ese Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, y yo soy muy limitado. Esa limitación nuestra nos lleva a depender de Dios. Esa limitación nuestra nos lleva a confiar en el Señor. Esa limitación nuestra nos lleva a postrarnos delante de su presencia y decirle: Dios, necesito de ti. Esa limitación nuestra nos lleva a acercarnos a Él en humildad. Y dice la palabra que Él es el alto y el sublime. Él dice: Dios habita ¿dónde? En las alturas. Él habita allí. ¿Dónde está sentado? En su trono celestial. Pero ¿dónde más habita el Señor? Dice la palabra que Dios habita también con el contrito y humillado, con aquel que es humilde de corazón. Imagínense los dos lugares donde Dios habita, en las alturas y en el corazón de alguien que es verdaderamente humilde. Ese es nuestro reconocimiento, que Él es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, y que nosotros vamos a escondernos delante de Él, vamos a buscar ese refugio solamente en Él. Amados, hay algunos secretos que Dios escondió de todo el mundo en el tiempo antiguo, vale decir, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero que en este tiempo nos ha sido revelado a nosotros sus santos, como dice Pablo. Ahora, ¿de qué se trata la palabra misterio en la Biblia? Cuando hablamos de misterio no estamos hablando de una cosa mística. Es algo que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento a nadie. Pero ahora en el Nuevo Testamento es revelado a todos los creyentes, a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, a todos aquellos que nacieron de nuevo. Ellos sí pueden entender y ver la revelación de Dios. El misterio revelado en el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo encarnado. Eso nos ha sido revelado. Cristo fue encarnado, vale decir, es la historia de Dios hecho hombre. Dios, ese Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, vino a este mundo y se hizo un hombre semejante a nosotros. Ese era un misterio en el Antiguo Testamento. Dios en carne humana. ¿Pueden imaginarse a Dios en carne humana? Alguien semejante a nosotros, en un cuerpo semejante a nosotros. Ese fue el misterio. Hay otros misterios en el Nuevo Testamento, como el misterio de la iniquidad, por ejemplo. ¿Quién será el anticristo? O el misterio del rapto. ¿Cómo será realmente el rapto? ¿Cuándo será? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la fecha? ¿Marcada la fecha en su calendario? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Es un misterio. Solo Dios sabe. Ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? Las promesas del Antiguo Testamento se han hecho realidad en el Nuevo Testamento en Cristo. Ese es nuestro mensaje. Este es el misterio, amados. Esto es lo que estuvo escondido antes, pero que ahora en el Nuevo Testamento ya es revelado. Amén. Pablo no usa la palabra misterio en el sentido de alguna enseñanza secreta o algún rito, alguna ceremonia escondida y que es revelada únicamente a la élite exclusiva, ¿verdad? La élite como la de los masones, por ejemplo. Hay una élite que solamente puede conocer algunos misterios, o la élite de los mormones, por ejemplo, ¿no? Tienes que llegar a cierta élite para conocer algunos misterios. En el cristianismo no hay ese tipo de élites. En el cristianismo verdadero, digo, ¿no? Porque el falso también tiene sus élites, pero realmente no. ¿Saben por qué no hay élites? Porque a una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo, Dios le da su Espíritu Santo. Y a cualquier persona que ha rendido su vida a Jesucristo, Dios le da su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo mora en nosotros y dice que el Espíritu conoce todas las profundidades del Padre. Entonces no hay élites. Y este misterio del que habla Pablo no es algo escondido, simplemente revelado exclusivamente a algún grupo de personas. Y cualquier persona que diga, yo tengo una revelación exclusiva que nadie más tiene, no le crean. No proviene de Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu a todos. Y el mismo Espíritu que moraba en Pablo, también mora en nosotros. El mismo Espíritu que moraba en Pedro, también mora en nosotros. Así que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y podremos conocer lo íntimo del corazón de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo.
Entonces, amados, en la proclamación del Evangelio no hay nada místico. El misterio es simplemente algo que en el pasado estuvo escondido y que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Ese es el misterio revelado. Vayamos al verso 27, estamos en Colosenses 1. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Qué bueno es ir al contexto bíblico. Pablo nos está hablando acerca del misterio y ahora nos da a conocer quién es este misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, vale decir, entre las naciones gentiles que somos nosotros. Y este misterio dice que es Cristo en ustedes. ¿En quiénes mora Cristo? ¿Puedes decir en mí? ¿En mi corazón? Entonces, este misterio ya te ha sido revelado a ti. Cristo morando en tu corazón es un gran misterio. Lo que era misterio en el Antiguo Testamento ya no lo es ahora. ¿Quién es tu esperanza, la esperanza de la gloria en tu vida? Es Cristo. A quienes Dios quiso dar a conocer, esto es, a los santos, a los creyentes en Jesucristo. ¿Qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí está el misterio: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En el Antiguo Testamento los judíos sabían que el Mesías vendría. Ellos estaban expectantes desde que Moisés les anunció la palabra. Sabían que vendría un Mesías. Sin embargo, ellos no sabían exactamente cómo iba a ser la actividad de este Mesías. Lo que realmente nunca supieron es que el Mesías no solo vendría, sino que el Mesías vendría y moraría en nosotros. Eso es lo que ellos no sabían. Ellos solamente estaban esperando ese Mesías y hablaban y esperaban con mucha ilusión a su Mesías, pero cuando vino el Mesías obviamente no lo identificaron porque no era de la manera que ellos pensaban. Y no podían entender que el Mesías vendría a vivir en nuestros corazones. Imagínense, Dios morando en tu corazón. Eso era algo que iba más allá de lo que ellos podían pensar o imaginar, más allá de su imaginación realmente. Lo que no sabían era que nuestro cuerpo se convertía en el templo del Dios viviente. Ellos apreciaban de una manera tan especial su templo físico, su edificio, pero no sabían, no podían entender realmente que el verdadero templo donde Dios quería vivir no era un edificio, sino era el corazón del creyente. Ese verdaderamente era un misterio, un gran misterio para ellos. Y ese es el mensaje que debemos nosotros anunciar a todo el mundo. Es el mensaje que tenemos que predicar, que todo hombre tiene una esperanza de gloria manifestada ahora y también una esperanza de gloria futura. La esperanza que tenemos ahora es tan gloriosa porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que solamente Cristo puede darte a ti ahora. Viviendo en un mundo como en el que vivimos, difícil, puedes tener esa paz increíble que solamente Dios puede darte. Pero no solamente esto, sino tenemos también una esperanza de gloria futura. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza es aquella que nos dice que nosotros tendremos cuerpos glorificados, que pronto va a desaparecer todo sufrimiento, que pronto nuestras lágrimas serán enjugadas, que pronto nosotros saldremos de esta esfera en la que vivimos, de tanto sufrimiento en este mundo, y podremos gozar eternamente la gloria futura del Señor. Y vivir eternamente y para siempre con el Señor. No más lágrimas, no más enfermedad, no más oraciones por los enfermos, porque no habrá un solo enfermo. No más sufrimiento de ninguna naturaleza. Es la gloria futura, amados. Dios quiere que los santos conozcan las riquezas de la gloria de este misterio. Y a Pablo le encantaba hablar de las riquezas. Aunque él no tenía nada en lo material, tendría que muchas veces trabajar con sus propias manos, fabricar unas tiendas para poder llevar el sustento a su propio estómago. Sin embargo, él siempre hablaba de que era rico, de las riquezas. ¿Y a qué riquezas se estaba refiriendo? ¿De qué riquezas Pablo hablaba? De las riquezas de la gloria, de este misterio, el cual es Cristo. Tal vez te preguntas, ¿qué quieres decir con esto? Pero debido a que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos las personas más ricas de este mundo. Creo que no entendieron. Debido a que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos las personas más ricas de este mundo. Las riquezas de la gloria viven en nosotros. Cristo vive en nuestro corazón, por lo tanto somos las personas más ricas de este mundo. Y los judíos nunca tuvieron en el Antiguo Testamento las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Tenían promesas, pero no tenían esas riquezas. Amados, esos somos nosotros, aquellos gentiles, los que tienen a Cristo en el corazón.
Los judíos entendieron que el Mesías estaba relacionado solo con Israel. Ellos esperaban un Mesías para Israel, pero nunca entendieron que este Mesías también vendría a salvar a los gentiles, para decir a nosotros, a los que no somos judíos. Este es Cristo viviendo en nosotros, que somos su iglesia. Por eso tenemos que considerarnos realmente muy ricos, somos bienaventurados, somos realmente felices, dichosos de tener a Cristo en nuestro corazón. Y si Cristo mora en nuestro corazón, nosotros tenemos toda la riqueza, porque en Él habita la plenitud de toda la riqueza. Dice Efesios capítulo 1, verso 18 así: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué está haciendo aquí? Si no simplemente está pidiendo, dice en oración, que Dios les dé esa luz necesaria. Oh Señor, dales esta luz a mis hermanos, que se les ilumine la mente, en el corazón, que sepan cuál es la esperanza a la cual tú los has llamado, Señor. Que ellos sepan cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Oh, ustedes realmente son ricos, tienen una herencia maravillosa. Y estoy orando para que Dios les dé luz para que entiendan eso. Es lo que dice el apóstol Pablo, en otras palabras. Realmente tenemos que entender, tenemos que orar al Señor para que Él ilumine nuestra mente, para que Él realmente abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y no estemos nosotros como las gallinas ahí solamente mirando las cosas de la tierra. Que levantemos nuestra mirada a los cielos y veamos las riquezas de la gloria, veamos esa herencia gloriosa que tenemos en Él, en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, en Él están nuestras promesas. En Él está el sí, Él es el amén, Él es el que dice, así será. Es Cristo, amados, la garantía de esa promesa. Y Efesios capítulo 3, versos 16 al 18 dice así: para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Oh, que entendamos estas riquezas que están en Cristo Jesús, para que por su Espíritu, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que el Señor tiene? Mucha riqueza. Conforme al Espíritu Santo, conforme esa revelación vaya manifestándose en nuestras vidas, nosotros podremos entender las riquezas de su gloria. Y si entendemos las riquezas de su gloria, no viviremos como unos mendigos en este mundo. Caminaremos firmes, con ese paso de soldados guerreros victoriosos que pelean la batalla, pero que caminan victoriosos en el Señor, para que seamos fortalecidos, dice, interiormente con poder. Eso es lo maravilloso, amados. Ese es el recurso que la gente en este mundo no va a poder obtener jamás. Caminar con esa fortaleza en tu ser interior, con ese poder que viene de lo alto, ese poder que viene del Espíritu Santo. Es un poder que tampoco van a poder experimentar aquellos cristianos que no buscan al Señor, que no claman al Señor, que no están clamando, que no están postrados delante del Señor, que no están buscando la presencia del Señor con esa necesidad, pero imperiosa. Tú puedes experimentar este poder interior en tu corazón. Es una promesa que puede ser una realidad en tu vida, pero tú tienes que buscarlo al Señor. Como el Salmo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, mi alma te necesita. Si tú empiezas a buscar realmente con esa necesidad, esa fortaleza interior va a venir, esa fortaleza interior va a sustentar, esa fortaleza interior, ese poder de Dios va a manifestarse en tu vida, en tu corazón. Esa es la riqueza de la cual Dios nos está hablando. Y estaremos arraigados. Arraigados significa que no podemos separarnos de Él. Estaremos cimentados en ese amor y conoceremos cuál es realmente, cuál es la magnitud del amor de Dios. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad? ¿Cuál es la altura del amor de Cristo? Y entenderás que realmente es tan alto, es tan ancho, tan profundo, que te perderás simplemente en ese océano del amor de Cristo. Amados, somos ricos porque Cristo mora en nosotros. Si tú puedes entender realmente eso, vas a caminar como un hombre rico. ¿Cómo camina un hombre rico en lo natural en este mundo? Camina con mucha seguridad principalmente, ¿no? No le preocupa nada. Si tiene un problema, sabe que el dinero lo resuelve todo. ¿Cuál es el problema?, dice el rico en lo natural. Y nosotros que somos ricos en Cristo tenemos que decir, ¿cuál es el problema? Cristo vive en mí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la adversidad? ¿Cuál es la dificultad? Cristo vive en mí. Cristo mora en mi corazón. ¿Cuál es el problema?
Dios mora en mí, Él es el que va a resolver cualquier problema. Yo soy rico en Él. Amados, este es el tema del ministerio, de nuestro ministerio, de la proclamación del Evangelio de Cristo. Decirle a la gente, ¿sabías que el Dios viviente quiere vivir en tu vida, en tu corazón? Y pasarte de una vida miserable, esclavizada al pecado, a una vida de riqueza, viviendo en la plenitud de la comunión con Dios. Ese es el mensaje nuestro. Esta es una realidad realmente maravillosa que tenemos que compartir con el mundo. Amados, es realmente precioso el Evangelio de Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 3, versos 4 al 6. Dice, al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¡Qué misterio más maravilloso! Ahora sabemos lo que en el Antiguo Testamento no sabían. Ahora sabemos que los no judíos, vale decir, nosotros los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora tú también eres judío. ¿Qué significa judío? Significa hijo de Dios. ¿Cuántos son judíos? En el sentido espiritual. En el corazón somos judíos, somos hijos de Dios, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahí está, amados, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, pero ahora que nos es revelado. Ahora nos es revelado, dice a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Una vez más, que los gentiles son coherederos y participantes del mismo cuerpo. Somos un solo cuerpo, con ese Israel físico. Somos el Israel espiritual nosotros. Nosotros vivimos según la promesa del Evangelio. Y este misterio es realmente maravilloso. Dios morando en los corazones de ellos. Dios morando en nuestros corazones. Tanto con el judío como con el no judío o el gentil, Dios está morando en nuestros corazones y somos uno con ellos. Esto es realmente glorioso, amados. Y esto es lo que tenemos que anunciarle al mundo. De que Dios quiere habitar, Dios quiere morar, Dios quiere vivir en sus corazones. La primera vez que escuchaste este mensaje, ¿qué es lo que despertó en ti? Dios morando en mi corazón. Ese Dios alto, grande, sublime, santo, todopoderoso, morando en mi corazón, yo que soy tan pequeño, que soy pecador. Tú decías, esto es muy grande para ser verdadero. Es una promesa muy maravillosa para ser cierta. Pero sí, es una promesa y puede ser una realidad en tu vida, si por fe te acercas a Él, si con humildad te acercas delante de Él, reconociendo que tú eres un hombre o una mujer que peca y que necesita de la salvación de Dios. Amados, yo sé que la gente busca poder, ¿verdad? La gente busca riquezas, entendimiento, la gente busca también salvación, la gente busca esperanza, la gente está buscando algo, una esperanza para su futuro, por ejemplo. Y el gran mensaje ante esta humanidad, ante esta gente que busca permanentemente, pasa buscando en el transcurso de su vida, es que nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tú que estás buscando, hay un gran mensaje para tu vida. Y el mensaje es que Dios quiere vivir en tu corazón. Ese Dios todopoderoso quiere vivir en tu corazón. Tú que buscas poder, el poder de este mundo es un poder efímero, es pasajero, pero el poder de Dios es un poder real. Es un poder que no es pasajero, es un poder eterno. Busca a Dios. ¿Qué más se puede pedir, amados? Este es el mensaje, este es el tema de nuestro ministerio. Proclamar este evangelio glorioso a las personas que no conocen a Cristo. Nosotros no andamos por todos lados diciendo a la gente, por favor, tienen que ser mejores personas. Ese no es el mensaje que nos ha sido encomendado de parte del Señor. Eso es algo que solamente la religión puede hacer. Oh, tú tienes que ser una mejor persona. ¿Saben qué? No. Ese no es nuestro mensaje. No estamos procurando nosotros que las personas sean mejores personas. ¿Saben cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es: tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Cristo en tu corazón, porque Él y solo Él puede cambiar tu vida. No te estoy diciendo sé una mejor persona, pero te estoy diciendo ven, recibe a Cristo en tu corazón. Él va a hacer de ti una buena persona. Él va a ser una persona totalmente diferente. Él va a ser de ti un padre diferente, una madre diferente, un hijo diferente. Él va a ser de ti una persona totalmente diferente. Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón.
Pero ¿qué dice la religión? La religión te dice, tú tienes que ser una mejor persona. Y nadie puede ser realmente una persona buena en este mundo. Tú necesitas a Cristo. Solamente Él puede cambiar, solamente Él puede transformarnos. ¿Cuántos de ustedes en diferentes pasajes de sus vidas han tratado de pronto reformarse a sí mismos? ¿Cuántos han tratado de ser mejores personas, pero simplemente para darse cuenta en un punto de sus vidas que es imposible, que no se puede? Pero qué maravilloso que el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos demostró que Él sí lo puede. Que Él sí puede cambiarnos, que Él sí puede transformarnos, que Él sí puede hacernos personas totalmente diferentes. Amados, no estamos forzando a nadie a hacer ningún ritual impuesto o una práctica religiosa. Este no es el mensaje. ¿Saben cuál es el mensaje? Estamos diciendo, Dios quiere venir a tu vida. Dios quiere vivir en tu vida. Ese es nuestro mensaje y tenemos que estar centrados en este mensaje. Y nosotros como creyentes somos ricos porque Cristo está en nosotros. Y tenemos que decirle a la gente, tú también puedes ser una persona rica si permites a Cristo morar en tu corazón. Porque nosotros no somos egoístas, ¿verdad? El que no es egoísta quiere compartir lo que tiene con el que no tiene. Si tienes un pan, quieres compartir la mitad con el que no tiene. Eso es despojarnos del egoísmo. Y muchos creyentes son muy egoístas, no porque no comparten su pan físico, pero no comparten su pan espiritual. Entienden que son ricos en Cristo, pero no quieren compartir esa riqueza con la gente que está muriéndose de hambre espiritual. Y nosotros tenemos que hablar del mensaje del Evangelio, amados. Tenemos que hablar acerca de estas riquezas que solamente se encuentran en Cristo Jesús. Tenemos que ir a tiempo y fuera de tiempo, decía el apóstol Pablo. Tenemos que estar instando a la gente, ¿para qué? Para que entienda que solamente en Cristo está la esperanza. La esperanza para el tiempo presente, pero también la esperanza de esa gloria futura. No seamos egoístas. Digámosle, Señor, ¿dónde está la necesidad? Señor, como decía el apóstol Pablo, abre puertas de oportunidades para que tu evangelio sea predicado. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde hay esa oportunidad? ¿Dónde, Señor, se va a abrir esa puerta? Abre puertas para que yo vaya y predique y comparta este mensaje del evangelio de Cristo. Para que aquellas personas que están viviendo en miseria espiritual puedan pasar a ser personas ricas al tener a Cristo en su corazón. Dice la palabra en Romanos capítulo 11, verso 33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Allí está maravillándose una vez más el apóstol Pablo, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuántos se han sentido así de maravillados ante la palabra del Señor? ¿Cuántos se sienten realmente boquiabiertos ante tanta sabiduría que está en la palabra del Señor? Tanta riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amados, no hay nada comparable con la palabra del Señor, con ese conocimiento. Vamos conociéndolo a Él, tanto por lo que nos dice la palabra, pero también vamos experimentando a ese Dios que conocemos a través de la palabra, mediante nuestra comunión diaria con Él. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Y eso vamos descubriendo a medida que vamos conociendo más y más a Dios. Amados, Dios es tan rico en ciencia, en todo conocimiento. Él es tan rico en toda sabiduría, tan rico en toda misericordia, tan rico en toda gracia, tan rico en todo amor. Él es tan rico. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que Él depositó toda su riqueza, ¿dónde? En nuestros corazones. Allí depositó toda la riqueza. Él comparte con nosotros toda la riqueza, nos da todo. Él nos capacita, Él nos da los recursos que nosotros necesitamos para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. O sea, no es que vamos a ser cristianos en nuestras fuerzas, no es que vamos a ser buenas personas en nuestra sabiduría, en nuestra propia cordura. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado, su conocimiento, su gracia, su sabiduría, su misericordia, su amor, todo está en nosotros. Solamente tenemos que explotar eso, tenemos que sacar para compartir con las personas. Entre tanto más tú compartes lo que Dios te ha dado, tú vas a ser una persona más rica. Dios va a ir ensanchando mucho más dentro de tu corazón todo lo que ya tienes. Eso va a ir creciendo en ti. Simplemente piensa en lo que significa tener al Dios vivo, viviendo en tu corazón, viviendo dentro de ti. ¿Puedes imaginarte lo que es tener al Dios vivo morando en tu corazón? ¿Imaginan? ¿O no imaginan?
El Dios vivo, ese Dios poderoso, mora en tu corazón. No es que voy a ir a la iglesia y ahí está el Señor, ¿saben? Esa es simplemente una forma de entender religiosa de dónde está Dios. Dios no está en la iglesia, Dios está en tu corazón. El templo es tu corazón. Él quiere morar en tu vida si tú no lo tienes a Cristo en el corazón. Pero si tú le abriste ya las puertas de tu vida, Él mora en ti. Él vive en ti. Y es triste realmente ver cómo muchos cristianos viven como pordioseros, como mendigos, como si Dios no viviese en ellos, porque no están entendiendo realmente todas esas riquezas que solamente se encuentran en Él, como dice esta palabra de Romanos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No están entendiendo, no están disfrutando de estas riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso viven como si fuesen mendigos. Tu propia vida está manifestando las riquezas de Dios. Tú estás con tu caminar realmente manifestando que en tu corazón vive ese Dios rico. ¿Cuántos están manifestando realmente en sus vidas las riquezas de ese Dios maravilloso? Si no lo estás haciendo es porque tu comunión con Dios tal vez es muy pobre, por no decir que tal vez no tienes una comunión con Dios. Si las riquezas de Dios no se están manifestando en tu vida es porque realmente tú no estás explotando lo que hay dentro de ti. Y no lo estás haciendo por esto simple. No tienes comunión con Dios. O tu comunión con Dios tal vez es muy incipiente. Todo se limita a la oración de la comida, ¿verdad? ¿Cuántas veces comes? Bueno, son las veces que oras al día. Señor, bendice esta comida, amén. Y es todo lo que oras. Si esa es toda tu oración, ¿cómo las riquezas de Dios se van a manifestar en tu vida? Es imposible. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que estar en comunión con el Señor permanentemente. Tenemos que buscarlo con seriedad al Señor. Tenemos que buscarlo con pasión, con dedicación al Señor. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Tenemos que decirle: Dios, cada vez que ojeo mi Biblia, esta preciosa Biblia, puedo encontrar realmente cuán profundas son las riquezas de tu sabiduría. Cuán profundos son los conocimientos que tú tienes, Señor, y que me vas revelando, que vas sembrando en mi corazón este conocimiento. Esto me capacita para vivir de una manera digna, como un cristiano realmente digno en este mundo difícil. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? ¿Cuántos no están disfrutando todavía las riquezas de Dios en sus vidas? ¿Cuántos no están manifestando esas riquezas de la gracia, de la misericordia, de la compasión de Dios? Cuando tú dices: yo no puedo perdonar a esta persona, tú estás mostrando la miseria espiritual que hay en tu vida. Pero cuando dices: no importa lo que me han hecho o lo que me sigan haciendo, yo tengo los brazos abiertos para perdonar a estas personas y para recibirlas con compasión, tú estás manifestando las riquezas que hay en tu corazón, las riquezas del amor que están en tu corazón, aquellas riquezas que Dios ha depositado en tu corazón. Tenemos que manifestar esas riquezas de Dios en nuestras vidas, amados. Tenemos que vivir como lo que somos ricos en Dios. Vivamos como lo que somos. Manifestemos al mundo esas riquezas que Dios ya ha depositado en nuestros corazones. Y el mundo va a creer en Dios, y el mundo va a correr a Dios, y el mundo va a buscar al Señor con desesperación, porque verán en nosotros realmente un testimonio vivo y real. Pero necesitamos manifestar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos manifestar esas riquezas de Dios en nuestros corazones, en nuestros corazones, en nuestros corazones.